Warhammer 40.000 es uno de los universos más grandes, complejos y fascinantes de toda la ciencia ficción. A lo largo de décadas de expandir su lore con libros, relatos y las notas en los códex del juego, cada una de sus facciones cuenta con un trasfondo rico y atrapante, pero esto ha llevado a que exista tanto material de 40K que sea inabarcable para aquellos que apenas están adentrándose en este universo. Es por eso que en este y en futuros videos narraré todos los eventos más importantes dentro del universo de Warhammer 40.000 en orden cronológico y temático. En esta primera entrega abarcaremos desde la creación del universo propiamente dicho hasta las consecuencias finales de la guerra en el cielo, una de las contiendas más brutales dentro de la continuidad, y como en nuestra realidad, todo comenzó con una explosión. Mucho antes de que los primeros planetas se formaran y enfriaran, los primeros seres conscientes emergieron en el universo. Se formaron a partir de las vastas e insensibles energías desatadas por el caos primordial. Crecieron arrullados por la fuerza gravitacional de miles de millones de soles recién nacidos, y en ese entrelazamiento anárquico de materia y energía, sus primeros pensamientos cobraron vida. Ellos eran los dioses estelares, también conocidos como los Setán. Eran poco más que monstruos parásitos que se alimentaban de las estrellas que los habían visto nacer. Con el paso del tiempo, estos vampiros estelares comenzaron a vagar por el éter cósmico, amenazando con devorar nuevos soles. Por fortuna, los planetas, cúmulos de materia que orbitaban alrededor de las estrellas, eran presas menos apetitosas para los Setán, así que pudieron sobrevivir lo suficiente para dar a luz nuevas formas de vida. Los primeros seres inteligentes de nuestra galaxia fueron los ancestrales, la primera raza que navegó por las estrellas. Su entendimiento del universo les permitió manipular las dimensiones alternativas y se sabe que participaron en grandes obras de ingeniería psíquica. En algún punto indeterminado en el tiempo crearon la telaraña, para que sirviese de viaducto por el cual viajar a los mundos apartados del cosmos, sin tener que depender de las mareas de la disformidad. Y es que los ancestrales eran psíquicos poderosos. Dentro del universo de Warhammer 40.000, la disformidad, también llamado el Immaterium, es una dimensión paralela compuesta de pura energía. Esta energía emana y se ve influenciada por las emociones y los pensamientos colectivos de las formas de vida inteligentes de nuestra realidad. Es el equivalente de 40K al mundo de las ideas teorizado por Platón, solo que con propiedades mágicas inherentes. Ciertas especies tienen una conexión especial con este plano de la realidad, por lo cual podían extraer energía de la disformidad en lo que a efectos prácticos llamaremos magia espacial o poderes psíquicos para ser más rigurosos, razón por la cual los individuos capaces de usar este poder dentro del canon se le llaman psíquicos. Y los ancestrales eran una de estas razas que utilizaban los poderes de la disformidad en combinación con sus avances tecnológicos. Así fue que construyeron este sistema de portales que permitían viajar más rápido que la luz al navegar por el Immaterium. Gracias a estos portales conectaron todos los mundos que colonizaron a través de la Vía Láctea. Pero esta expansión de los dominios de los ancestrales no implicó un peligro para las otras razas en este recién nacido universo. Todo lo contrario, como ellos creían que toda vida era útil y preciosa, desencadenaron la aparición de nuevas especies que fueron injertando en miles de mundos desérticos. Algunos miembros de la Adeptus Mechanicus creen incluso que la Tierra sintió el toque de los ancestrales mucho antes de que la humanidad adquiriera conciencia de sí misma. Teoría considerada herética en el credo imperial. E incluso se dice que los ancestrales enfrentaron a los Setán, obligando a esta plaga cósmica a huir de sus dominios. Tal fue la magnitud de la obra de los ancestrales que muchas de las especies inteligentes que existen en este universo fueron creadas o mejoradas genéticamente por ellos, como es el caso de los Eldars, los Kroorks, los precursores de los orcos, los Slann y los Jocaero, aunque se desconoce si desempeñaron un papel directo en la evolución de la especie humana. Pero los ancestrales no estaban solos en esta carrera por conquistar la galaxia. Una de las muchas razas que se gestaron al comienzo del universo fue la de los Necrontyr.
comenzaron su existencia bajo la influencia devastadora de vientos solares e intensas tormentas de radiación que azotaban su mundo. Esto provocó que fueran una especie condenada a una muerte prematura y a una vida desolada por los dolores de los cánceres y las mutaciones provocadas por la radiación. Así pues, la cultura necromtir se erigió alrededor del culto fascinación por la muerte. Sus ciudades se volcaron a la veneración de los muertos. Su cosmovisión consideraba al cuerpo de los vivos como meros recipientes temporales del alma, y las primeras dinastías que reinaron entre los necromtir construyeron majestuosas tumbas y monumentos para honrar a sus antepasados. Pero ni siquiera esta adoración fúnebre pudo opacar la realidad. Si querían sobrevivir, los necromtir tendrían que abandonar su planeta natal. Se lanzaron a las estrellas a bordo de criptas de estasis y naves antorchas impulsadas por antimateria y revestidas del metal viviente conocido como necrodermis, y aunque escaparon de aquel sol envenenado, no pudieron liberarse de los estragos genéticos causados por la radiación. Su raza estaba condenada por culpa de la sangre amarga que corría por sus venas. Durante los siguientes milenios, las dinastías necromtir se extendieron por toda la galaxia, a pesar de lo cual todas ellas respondían a los triarcas, un consejo compuesto por 3 de los más poderosos monarcas necromtir, conocidos como los Faerones, y el jefe triarca era conocido como el Rey Silente, ya que se dirigía a sus súbditos solo por intermedio de los otros 2 Faerones que gobernaban junto a él. No obstante, con cada nueva conquista, cada vez más dinastías eran tentadas a independizarse del yugo del Rey Silente. Esto llevó a que se desataran guerras civiles por toda la periferia del imperio necromtir. Un conflicto tan brutal y virulento que si se hubiera perpetuado durante solo una generación más, toda la especie se hubiera extinguido. Durante esta primera expansión interestelar, los necromtir se encontraron con los ancestrales. Gracias a sus avances tecnológicos y a su conexión psíquica con la disformidad, esta raza había desentrañado los secretos para obtener una virtual inmortalidad. Al encontrar a este competidor por el dominio de la galaxia, pero por sobre todo por la negativa de los ancestrales a compartir la inmortalidad, en los necromtir se encendieron las llamas del odio y de la envidia. Fue esta rabia la justificación por la cual los triarcas le declararon la guerra a los ancestrales, aunque en realidad esta era una burda maniobra política para consolidar su poder. Ante la amenaza de ver fragmentado el imperio por culpa de las guerras civiles, el Rey Silente le ofreció amnistía a cualquier dinastía necromtir que hiciera causa común contra los ancestrales. Y así fue como, atraídos por el botín de la victoria y la promesa de la inmortalidad, que abandonaron sus pretensiones separatistas para engrosar los ejércitos que desatarían un conflicto sin precedentes a lo largo de la galaxia. Una guerra que estaban destinados a perder. A pesar de su avanzada tecnología, las huestes necromtir fueron repelidas por las fuerzas de los ancestrales. Con cada ataque eran obligados a retirarse hasta ser encerrados en su mundo envenenado por la radiación solar, en un asedio que duró milenios. Luego de cientos de generaciones sacrificadas por una causa perdida, muchas dinastías habrían pactado con gusto la paz de no ser por el férreo control de los triarcas. Y aún así, fue solo cuestión de tiempo para que las guerras civiles se reanudaran, más virulentas y devastadoras que nunca. El caos y la desunión era tal que, de haberlo querido, los ancestrales hubieran erradicado a los necromtir de una vez por todas. Y ante el colapso total del gobierno, los triarcas buscaron desesperadamente una manera de restaurar el orden, y sus plegarias fueron escuchadas, aunque el precio que su especie tendría que pagar sería incalculable. Es imposible decir con certeza cómo los necromtir entraron en contacto con los Setán. Los polvorientos archivos del mundo tumba de Solemance afirman que fue solo un accidente. El libro de la noche triste, guardado bajo estricta custodia en el santuario más recóndito de la biblioteca negra Aeldari, cuenta que fue el odio de los necromtir hacia los ancestrales que resonó a través del espacio el que actuó como faro para atraer a los dioses estelares. Y otro relato afirma que, explorando con sondas los astros moribundos, investigadores necromtir hallaron el escondite de estas entidades de energía
pura, más poderosas y antiguas que los propios ancestrales. Sea cual sea la versión real, lo que sí sabemos es que el contacto se dio durante el reinado del rey silente de la dinastía de Sarek Khan. Al ser criaturas hechas de pura energía, de la extensión de planetas enteros, los Necrontyr se vieron obligados a forjar cáscaras físicas para que ocuparan los C'tan, fundidas con el metal vivo llamado necrodermis, mismo material con el cual revestían sus naves. Y a medida que se volvían más y más conscientes, se despertaron en los C'tan nuevos anhelos. Con estas nuevas cáscaras adoptaron la forma física de los dioses olvidados de la religión Necrontyr, ocultando así sus verdaderos deseos bajo el manto del servilismo. Y uno de estos C'tan se presentó ante el rey silente Sarek, el último de su dinastía. Aunque entre los suyos era conocido como Meferet, la eternidad lo conocería como el Embaucador. Le habló al soberano de los Necrontyr de la antigua guerra que libraron contra los ancestrales, guerra que perdieron y que les obligó a exiliarse para, según las dulces palabras del Embaucador, esperar al día que surgieran los aliados con los cuales finalmente poder cobrar venganza. Y los Necrontyr podrían ser este aliado. A cambio de unir fuerzas con los C'tan, aseguró el Embaucador, tanto él como sus hermanos les entregarían lo que tanto anhelaban: la inmortalidad y la unidad de su pueblo. Ante tal oferta, ¿qué podía hacer el rey silente? La promesa de la destrucción de sus enemigos, la erradicación de las amenazas a su poder y la gracia de la inmortalidad para su gente eran sencillamente demasiado tentadores. Durante largos meses debatió el asunto con los otros dos faerones y con los nobles de su casa real. La única voz disidente fue la de Oricam, el astrólogo de la corte de la triarquía. Él les advirtió que si bien la alianza con los C'tan traería un glorioso renacimiento, esta destruiría para siempre el alma del pueblo Necrontyr. Palabras que cayeron en oídos ensordecidos por el deseo y la ambición, puesto que tras un año de deliberaciones, los triarcas aceptaron la alianza y así condenaron a su especie para siempre. Cuando los Necrontyr estaban listos para reanudar su guerra contra los ancestrales, los C'tan le presentaron un regalo a sus súbditos mortales. Por su inmenso poder y las promesas que dispensaron, los dioses estelares fueron alzados como deidades, y tal vez fuera por las nuevas sensaciones obtenidas gracias a sus encarnaciones o por la delicia de la energía que absorbían de las masas adoradoras, el caso es que los C'tan se agradaron de su deificación, así que le ofrecieron a los Necrontyr que su carne enferma sería reemplazada por el metal vivo de la necrodermis. Sus cáscaras orgánicas serían desechadas y consumidas, y sus frías formas metálicas serían libres de la debilidad de la carne para por fin cobrar venganza contra los ancestrales y el resto del universo. Así comenzó la biotransferencia. Marcharon hacia vastas biofundidoras construidas según los términos del pacto que habían hecho con los C'tan. Es imposible saber a ciencia cierta a qué blasfemos procedimientos se sometieron, pero con certeza cada uno de ellos fue despojado de su carne para ser reemplazado por un caparazón de necrodermis, y sobre cada horno se abalanzaban las etéreas formas de los C'tan, mientras se atiborraban de los residuos espirituales de una especie entera. Solo cuando el propio rey silente emergió del proceso de biotransferencia y contempló lo que había sido de su pueblo, comprendió la terrible verdad del pacto que había hecho. Aunque la inmortalidad y una fuerza y vigor casi divinos eran suyos, lo habían conseguido a costa de sus almas, cuyos restos etéreos ya habían sido devorados por los C'tan. Así fue como los Necrontyr quedaron en el recuerdo, y los Necrones, desalmados e inmortales, tomaron su lugar. El proceso de biotransferencia había incrustado en la mente de cada Necron una serie de protocolos que le otorgaban a Sarek la lealtad inquebrantable de sus súbditos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se cansó de tal carga, pero no se atrevió a romper los protocolos por el temor a que sus súbditos se volvieran en su contra. Además, apenas les había dejado los ecos fantasmales de la conciencia Necrontyr.
Solo unos pocos de los Necron más tenaces y nobles conservaron su intelecto y raciocinio, volviéndolos poco más que máquinas al servicio del rey silente. Lo único de los Necromtir que sobrevivió a las biofundidoras fue su odio irracional hacia las demás especies vivas e inteligentes del universo. Y con este ejército inmortal e implacable, los C'tan se volvieron imparables. Legiones de guerreros metálicos partieron a todas las regiones de la galaxia en sus naves tumba y las estrellas ardieron a su paso. Y hasta el dominio de los ancestrales sobre la disformidad fue eclipsado por la supremacía de los C'tan sobre el universo físico, razón por la cual los antiguos enemigos de los Necrones sufrieron enormemente en la masacre interestelar que siguió. Las fuerzas unidas de los C'tan y de los Necrones empujaron a los ancestrales a refugiarse en la telaraña, la intrincada red de cámaras y túneles que construyeron en la disformidad, porque nada podía parar el avance de los Necrones. Fue entonces cuando el C'tan conocido como Niadrasat, el Ardiente, les mostró a los Necrones cómo traspasar los límites extradimensionales para por fin penetrar en el último refugio ancestral. Mediante una serie de portales de piedra viviente conocidos como las Puertas Dolmen, tomaron por asalto la telaraña, permitiendo a los Necrones navegar también por la disformidad. En su desesperación, los ancestrales utilizaron sus vastas habilidades genéticas para crear seres inteligentes con un vínculo psíquico aún más fuerte con la disformidad, con tal de crear sirvientes capaces de enfrentar a sus enemigos. Se cree que entre sus creaciones se encuentran los primeros miembros de la raza Aeldari, proyecto que duró miles de años, en los cuales los ejércitos de los C'tan y de los Necrones se adueñaron de la Vía Láctea. Los Necrones eran amos crueles que cosechaban cruelmente poblaciones de planetas enteros para alimentar la incesante sed de energía vital de los C'tan. Por razones desconocidas, pero probablemente porque su ansia individual de energía mortal no tenía límites, los C'tan finalmente comenzaron a luchar entre ellos, tanto por diversión como por despecho. Esta refriega provocó que planetas enteros fueran arrasados, estrellas extinguidas y sistemas solares devorados por agujeros negros, y el caos reinó al punto de que los C'tan se empezaron a devorar los unos a los otros. Para cuando los ancestrales pudieron reunir a sus ejércitos, quedaban solo unos pocos C'tan con vida, pero mucha de la vida de la galaxia había sido extinguida ya. Estas fuerzas de las jóvenes razas hicieron retroceder por fin a los Necrones, pues el poder de la disformidad era anatema para ellos. A fin de cuentas, durante el proceso de biotransferencia perdieron sus almas y por ende su acceso a los poderes psíquicos. Ante esta amenaza, los C'tan se vieron obligados a unirse para ejecutar su gran plan para aislar la realidad del Inmaterium y privar así a los ancestrales y a sus aliados de su principal arma. Esta es la razón por la cual los Necrones desarrollaron todo tipo de tecnologías que protegían y reprimían las energías disformes, como los inmensos obeliscos de piedra negra que colocaron en sus planetas tumba y en la región de Cadia. Pero con lo que no contaban ninguno de los dos bandos era con que la creciente actividad psíquica de esta nueva etapa de la guerra afectaría también a la disformidad. El sufrimiento de las razas jóvenes hizo que el plano se desestabilizara y que las antiguas entidades disformes se volvieran agresivas y empezaran a invadir la realidad. Y entre las más insidiosas de estas entidades estaban los esclavizadores, que dominaban las mentes de las razas jóvenes para crear portales que dieran paso a más de los suyos. En un último intento desesperado, los ancestrales aceleraron la creación de los Krorks, sus sirvientes guerreros, pero ya era demasiado tarde. La plaga de los esclavizadores fue el golpe de gracia para el final del reinado de los ancestrales. Su red intergaláctica fue rota y sus mayores obras y centros de poder fueron arrasados. Así pues, tanto los Necrones como los C'tan supervivientes tuvieron el placer de ver la caída final de la civilización de los ancestrales, aunque no por ello la guerra había terminado. Durante las últimas fases de la guerra en el cielo, Sarek se dedicó a esperar el momento justo en el que los C'tan fueran vulnerables. Antes de poder vengarse del horror que habían provocado a su raza, los ancestrales debían ser derrotados, ya que
sabía que ni siquiera las fuerzas combinadas de todo su pueblo podrían oponerse a los Zetán mientras estos permanecieran en la cúspide de su poder. Así que el rey Silente esperó, aguardó con fría premeditación el momento adecuado para rebelarse contra sus otrora benefactores, y en su arrogancia los Zetán no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Los Necrones crearon armas que blandían las inimaginables energías del universo. Ni siquiera los grandes señores de los mundos tumba Necrones recuerdan bien las batallas contra los dioses estelares, pues la causalidad misma fue dañada por las fuerzas desatadas para enfrentar a los Zetán, y el rey Silente solía ocultar a sus guerreros el conocimiento de las terribles armas empleadas después del hecho, por temor a que pudieran usarlas en su contra. Sin embargo, como estos eran seres inmortales nacidos de las fuerzas primordiales de la creación, eran imposibles de destruir. Así que, en vez de morir, su esencia se fragmentaba en miles de piezas. Castigo para nada suficiente para el rey Silente. Así que tomó cada fragmento de los Zetán para encerrarlos en un laberinto triceráctico, una prisión plegada en un enclave dimensional del cual no hay escapatoria posible. Pero esta victoria final, vengar el engaño que condenó a la raza necrona, solo dejó en evidencia el precio que había pagado para conseguirlo. Millones de Necrones habían sido destruidos como consecuencia de su rebelión, incluyendo a todos los Faerones menos al rey Silente. Y la civilización necrona entera estaba tan debilitada que le sería imposible mantener el control de la galaxia. Así que el rey Silente Sarek llegó a la siguiente conclusión. Era cierto, el tiempo de los Necrones había pasado. Los esclavizadores tomarían lo que quedaba de vida inteligente, pero con el transcurrir de las eras el enjambre psíquico se extinguiría y, a su debido tiempo, la galaxia desarrollaría nuevas formas de vida menos sofisticadas y más fáciles de conquistar. ¿Qué era cierto? El dominio galáctico pronto pasaría a los Eldar, una de las especies que había luchado junto con los ancestrales y que gracias a su conexión con los poderes disformes eran un enemigo formidable. Pero bien sabía el rey Silente que el tiempo de los Eldars llegaría a su fin, tal como le ocurriría a todos aquellos seres que aún se cubrían de carne y hueso, que serían efímeros, mientras que los Necrones serían inmortales y eternos. Es por eso que el rey Silente Sarek ordenó que las ciudades Necrones esparcidas por toda la Vía Láctea se transformaran en grandes complejos fúnebres, entrelazados con criptas de estasis, tumbas en las que su pueblo debía dormir el equivalente a 60 millones de años estándar, tras lo cual, renovados en sus fuerzas y libres de sus antiguos adversarios, estarían listos para restaurar la antigua gloria de las dinastías Necrones. Y mientras el último mundo tumba sellaba sus bóvedas subterráneas, Sarek destruyó los protocolos de mando con los que había controlado a su pueblo. Pero el último rey Silente de la triarquía no los acompañó en el gran letargo. En su lugar, se adentró en el vacío del espacio intergaláctico, sin estar seguro si buscaba entre las estrellas consuelo o penitencia. Nadie puede decir con seguridad cuántos mundos tumba entraron en el gran letargo, y a lo largo de los eones muchas de ellas fueron destruidas o sufrieron desperfectos. Pero lo que sí se sabe es que gracias a la ausencia de los Necrones, la vida se abrió paso una vez más en la galaxia. Las heridas poco a poco se cerraron y hasta para las nuevas generaciones Eldar, la guerra en el cielo fue poco más que un mito difuso al principio de los tiempos. Nuevos imperios se formaron y otros cayeron. Civilizaciones se alzaron y fueron aniquiladas, ignorantes todas ellas de que sería en el distante milenio 41 cuando aquel poder antiguo y olvidado despertaría una vez más para reclamar sus dominios. Pero esa es historia para el siguiente video. Y con esto terminamos el primer capítulo de la cronología definitiva de Warhammer 40.000. En la próxima edición aterrizaríamos en el planeta Tierra, el cual poco a poco se convertiría en el nuevo epicentro de los acontecimientos. Todo gracias a la aparición del personaje más importante de todo este universo, el dios emperador de la humanidad, concepto que descubrí hace relativamente poco que viene tomado de las novelas de Doom de Frank Herbert. Aquí te dejo un video en el que comparo 7 elementos indispensables de la saga Doom que tomó Warhammer 40.000. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.